¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de esta semana de danza y teatro. Como les comenté la semana pasada, esta semana vamos a ver algo relacionado precisamente con el teatro. En clases pasadas vimos lo que era el teatro, algunos tipos o géneros de teatro y también algunas obras famosas. También mencionamos que uno de los elementos principales del teatro es el guión. Bien, pues esta semana nos toca hablar de las características del guión teatral. Si aún no has visto la clase pasada que le dedicamos al teatro, entonces te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que veas la clase. Antes de comenzar de lleno con la clase, vamos a ver primero algunos oficios del teatro, que son las personas encargadas de ciertas ocupaciones y que participan de una o de otra manera dentro de una obra. Primeramente tenemos al autor, que como ya vimos en la clase anterior de teatro, se le conoce también como dramaturgo, y es quien escribe la obra. Director, es la persona responsable de la obra y su tarea es supervisar y dirigir la escenificación de la obra. Escenógrafo. Es el artista responsable de diseñar la escenografía de la obra, que ya vimos también que es la decoración para ambientar la representación. Iluminador. Es el responsable de la iluminación en el escenario. Su tarea consiste en resaltar algunos detalles que se desea sean notados en la obra, como cuando se desea se observe a un solo actor, apoyar en la ambientación junto con la escenografía, entre muchas otras tareas. Vestuarista. Es el encargado de crear los modelos de vestuario de los personajes de un espectáculo. Coreógrafos. Es el que crea una coreografía, que son un conjunto de figuras, movimientos y pasos dentro de una representación de baile o de danza. Tramoyista. Son las personas encargadas de diseñar, montar o manejar las tramoyas de un teatro. Las tramoyas son los mecanismos que sirven en el teatro para hacer los cambios de decorado y efectos especiales. Utilero, que como su nombre lo dice, es la persona que se encarga del diseño y uso de la utilería, que como ya vimos también, son los utensilios o herramientas utilizados por los actores durante las obras. Maquillista, que como su nombre lo dice, son los responsables del maquillaje de los actores. Ya vimos anteriormente que no solamente es para las mujeres o para embellecer a los personajes, sino también puede ser para apoyar a la caracterización, como por ejemplo la representación de un monstruo. Y por supuesto los actores, que son quienes representan a los personajes en la obra de teatro. Bueno, ahora que ya vimos algunos oficios que tienen que ver con el teatro, vamos ahora con ¿qué es un guión teatral? Bien, pues un guión teatral es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y la realización de una obra de teatro. Es un libreto dirigido a todos los que participan en la obra, para guiarlos en el desempeño de sus funciones. Es una guía que el dramaturgo, el autor, realiza para describir las acciones, los diálogos, aspectos técnicos o artísticos que hacen posible una puesta en escena y cuyos participantes deben de tener en cuenta. Por tanto, tienen que contener características muy específicas que permitan al desarrollo fluido de la obra o de la historia, ya que incluye las pautas o pasos que los actores, escenógrafos, directores, vestuaristas, iluminadores, sonidistas y demás miembros del equipo deben de seguir. Ahora que sabemos que es un guión teatral, es momento de conocer cuáles son los elementos principales del guión teatral. Los elementos del guión teatral y que un autor o dramaturgo deben de tener en cuenta al momento de escribir una obra son nombre de la obra, argumento o trama, acto, escena, personajes, diálogos y acotaciones. Primeramente debemos empezar con el nombre de la obra, que se refiere al título de la obra escrita. Como ejemplo tenemos Romeo y Julieta de William Shakespeare, La flauta mágica de Amadeus Mozart, Cats de Andrew Weber o El Rey León basado en la película de Disney. Vamos ahora con el argumento o trama. Es lo que sucede dentro de la obra. Son los hechos que conforman el argumento. Es la historia. Estas historias que cuenta el guión teatral constan de una estructura interna que cumple con las tres partes clásicas del cuento: principio, nudo y desenlace. Para esto, algunas obras pueden comenzar centrándose en una idea, otras en un personaje principal,
Otros guiones se escriben pensando en el espectador. En fin, sea cual sea el punto de vista, una obra de teatro recrea y resalta experiencias, te debe hacer sentir emociones. El principio, planteamiento o introducción se da al inicio de la historia, y es cuando se conoce a los personajes que participan en ella. Por ejemplo, en la obra de los tres cerditos, cuando el narrador los presenta, y también al lobo feroz. Esta es la historia de tres cerditos que estaban preocupados por construirse una casa, y de un lobo que únicamente pensaba en la comida. Una casa. No es mala idea. Nos podríamos hacer una casa. Hombre, en todo caso, una casa para cada uno, por aquello de que todo el mundo va un poco a su bola, ¿no? Sí, no estaría mal. Luego tenemos el nudo o desarrollo, que es donde se encuentra el conflicto de la obra. Se presenta cuando la situación que se ha planteado al inicio se ve alterada por la aparición de un problema. Regresando al ejemplo de los tres cerditos, el nudo es representado con la aparición del lobo feroz, que derriba las casas de paja y de madera de los cerditos para poder tener su desayuno, que son los cerditos. Interesante. ¿Una casa para cada uno que nos proteja del lobo? ¡Oh, sí, el lobo! El taladro aquel que en ocasiones nos molestaba y nos perseguía. ¡Y se nos quería comer! Ahora hace tiempo que no se le ve por aquí. ¡Vamos! Nos construiremos una casa en la que no entrará el lobo. Eso ya lo veremos. Se va volando con mi fuerza. Hermano, déjame entrar. Y ya por último tenemos el desenlace. Es donde se resuelve el conflicto que ha aparecido en el nudo. Este cierre, como ya vimos en la clase pasada de teatro, dependiendo del género de la obra, puede ser feliz o triste. Una vez más, en el ejemplo de los tres cerditos, el desenlace de la obra sucede cuando el lobo no puede derribar la casa de ladrillos del último cerdito, y estos le dan una lección. El lobo decide mejor dejarlos en paz. ¡Ay, no cae! Pero si no puedo tumbar la casa, entraré por la ventana. ¡Rápido! Vamos a encender fuego y a poner el agua a hervir. Bien pensado. Así, si acaba bajando, tendremos lobo hervido. ¡Wow! ¡Que me quemo! ¡Que me abrazo! ¡Oh, caramba! Cada día es más difícil conseguir comida. Mira tú cómo he salido de quemado esta vez. Me parece que me saldría más a cuenta comprar la comida del súper. Dicen que hoy en día hacen una comida para lobos que te chupan los dedos. Continuando con los elementos del guión teatral, tenemos al acto. Es una parte de la obra donde se presenta una situación. Cuando cambia una situación, cambia el acto, donde se suele cambiar también de lugar y por lo tanto de escenografía. Por ejemplo, se puede decir que cuando el lobo derriba la primera casa, que es la de paja, se cambia de acto a otro lugar, que es la casa de madera. Cerdito, cerdito, déjame entrar. No, lobo asqueroso. En mi casa no entrarás. Entonces soplaré y soplaré, y la casa destrozaré. Hermano, déjame entrar. Que el lobo me ha destrozado la casa. Tenemos también a las escenas, que son también espacios de tiempo, espacio y acción, y se desarrollan dentro de los actos. Existen cuando hay cambio de situación dentro del mismo acto, o en la introducción de un personaje. Por ejemplo, en el acto de la casa de paja, se puede decir que hay un cambio de escena cuando de repente llega el lobo feroz a derribar la casa. ¿Dónde podría encontrar un lugar mejor? Y con suficiente paja para hacerme mi casita. Mira, ya está. Adentro. ¡Vamos! Seguro que aquí dentro se esconde alguno de los cerditos. Vaya que dentro debe estar mi desayuno. Ahora lo veréis. Vamos ahora con los personajes. Son las personas que actúan en la obra y están involucradas en el argumento. Cada uno debe tener una personalidad distintiva, edad, apariencia, creencias y forma de hablar. Por ejemplo, los primeros dos cerditos son más descuidados y se preocuparon poco por los materiales de su casa, mientras que el último cerdito es mucho más precavido, mucho más cuidadoso, al hacer su casa de ladrillos.
mientras que el lobo es un personaje que simplemente quiere comerse los cerditos, pues necesita alimentarse cueste lo que cueste. Tenemos el diálogo, que es cada palabra que se escucha en la obra, ya sea entre los personajes. ¡Oh, cuántas flores iluminan el campo! No las pises cuando pases. No sufras, únicamente hay una posibilidad entre muchas de pisar una flor por accidente. O cuando las dice un narrador hacia el público. Ya tenemos los cerditos, cada uno de ellos con una casa preciosa. Bonita sí, pero resistente. Pronto lo sabremos. Y por último tenemos las acotaciones, que son las indicaciones de las acciones que realizan los personajes y están escritas en el guión, ya sea entradas o salidas del escenario o actitudes con las que dicen los diálogos. Se indican generalmente entre paréntesis, que son estos signos de puntuación. Continuando con la obra de los tres cerditos, si se estuviera leyendo el guión, al momento de que el lobo derriba la casa de madera, se pudiera incluir en el texto: ambos cerditos escapan del lobo feroz asustados, detallando que deben de realizar esa acción y que obviamente no es parte del diálogo. Bien chicos, espero hayan aprendido mucho acerca de lo que es el guión de teatro y sus elementos. Espero que también con esto se hayan dado una idea de todo lo que conlleva realizar una obra de teatro y de todas las personas involucradas en el proceso. Si deseas ver la obra de los tres cerditos completa, que está representada en Teatro Guiñol o Teatro de Títeres, que también es la obra que estuvimos usando de ejemplo durante toda la clase, te dejo el link en la descripción del video aquí abajo para que la veas. Nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta luego.